a hacer cine, segunda clave. ¿Qué vamos a ver en esta segunda clave? El guión. Pero recordemos un poco qué fue lo que sucedió en el pasado. Estamos viendo qué era la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es ese saber quién soy yo y qué elementos tengo para contar esa historia y cuál es mi motivación para contar esa historia y por qué mi historia va a ser distinta a la de los demás. No queriendo decir que con eso que sea una historia rara, rebuscada, no. Es la forma como tú vas a contar esa historia. ¿Y por qué hablo de historia si estamos hablando de educación? Porque es que también cuando estoy acá, por ejemplo, frente a ustedes, estoy contándoles una historia, les estoy dando un contenido de una manera distinta. ¿Para qué? Para que ustedes mismos puedan elaborar y vayan formando la idea de que esta es una historia interactiva que la estamos construyendo entre los dos. Yo que desde acá le estoy planteando unas ideas para que tú puedas hacer realidad eso. ¿Y con qué objeto? De que hagamos unos videos educativos que impacten. Pero para que eso impacte, tienen que tener el alma y el alma se la da cada uno de ustedes. Por eso la identidad. Y ahora que vamos a entrar en el guión, entremos en materia. ¿Qué vamos a descubrir en este video? Vamos a descubrir qué es un guión, para qué sirve. Vamos a mirar también cómo nace esa idea, cómo empezamos a pensar. Y yo no quiero que en este momento dejemos que sea yo solo el que hable. Ustedes también vayan pensando de qué quieren enseñar, cómo lo quieren enseñar, de qué quieren elaborar esa idea, para que luego, cuando ya esa idea se concrete de una manera clara, entremos a lo que es el Santo Grial. ¿Quieren saber qué es el Santo Grial? Más adelante en el video se lo explicaré. Es bueno darle unas sorpresas para que ustedes mismos vayan elaborando y vayan conociendo por qué eso es tan importante. Luego entramos a lo que ya tenemos un guión literario, que es esa parte escrita, entraremos a analizar y cómo quedará un guión técnico. Entonces, bueno, entremos en materia. ¿Qué es un guión y para qué sirve? Un guión es un escrito, es una historia narrada de una manera especial en donde se hace de manera muy descriptiva. ¿Por qué es descriptiva? Porque realmente eso lo tenemos que llevar a un caso concreto y de realidad. Es como decir, si vamos a decir que yo estoy sentado en una silla negra y esa silla negra tiene ciertas características, ya eso está dando un elemento que visualmente se hace viable. Entonces, el guión sirve para empezar a organizar esas ideas. ¿Y cómo se organizan esas ideas y qué sale? En el desglose. Es una de las formas. El desglose es un formato que más adelante miraremos. Trabajaremos también cuál es la logística para realizar. Empezaremos a analizar también qué es un plan de grabación, cómo nos ordena y pues entonces entremos en materia. ¿Qué se observa este desglose? Miremoslo bien. Mira los elementos que tiene. Primero hablamos de una secuencia. Muchos de ustedes no sabrán qué es una secuencia. La secuencia es la parte más sencilla de lo que se cuenta una historia. En los GIFs anteriores ustedes se dieron cuenta de lo que mostraba Chaplin son pequeñas secuencias, porque son momentos vivenciales en donde, por ejemplo, hay un diálogo, en donde hay una acción simplemente, pero no tiene una unión. Una acción de algo lleva a que haya un desarrollo de la historia. Luego entramos a ver algo que más adelante también lo estaremos viendo, que son los planos, los tipos de planos, cómo es el encuadre y cómo se debe hacer, porque cada una de esas cosas va a empezar a generar elementos diferenciadores a la hora de una historia. Todo eso yo quiero que no se lo pierdan, de verdad, porque ahí es donde empieza lo interesante, a saber que no solamente es tener una historia, sino cómo se va a contar esa historia. Luego vemos en otro recuadro lo que es el storyboard, que es como la representación gráfica del plano, cómo quiere que se vea. Y eso es lo que vamos a llevar a la acción. Luego entraremos a ver como una descripción que aquí llamamos imagen y por último el sonido. Muchas veces dejamos el sonido detrás, pero el sonido es el 50% de una producción. Cuando estemos más adelante nos daremos cuenta. Mientras
Entonces, sigamos adelante. Entonces, aquí la logística. La logística, como pueden ver ahí, son todos los objetos. En este caso vemos todos los objetos técnicos que vemos: filtros, vemos cámaras, vemos micrófonos, luces, toda una cantidad de implementos que se van a utilizar. Pero no son solamente eso, también estamos hablando de las locaciones, estamos hablando del personal en caso de que haya una producción con varias personas. Es eso, las personas que van a estar encargadas de la cámara. Realmente es toda una pequeña empresa en donde hay que hacerla para que logremos eso. Muchas veces ustedes ven los créditos después de una película y ven mucha gente. Por eso es que hacer un audiovisual se vuelve a veces tan complejo. Sin embargo, en la realidad ahora no necesitamos de tanto. Ahora entramos a lo que es el plan de grabación. ¿Plan de grabación qué es? Es realmente un calendario. Un calendario en donde sabemos los momentos precisos en que se va a grabar, cuánto tiempo, qué vestuario, qué locación, si es de día, si es de noche. Entonces entramos a analizar eso, maquillaje, de tal manera de que cuando vamos al momento preciso de grabar, no vamos a estar improvisando. Plan de grabación es fundamental para uno economizar. Si ustedes no quieren perder el tiempo, tienen que saber que llevando un plan de grabación van a optimizar muchos recursos. Imagínense que ustedes estén alquilando una cámara y no saben cuánto tiempo se van a demorar con ella. ¿Cómo van a cotizar ese video? ¿Cómo van a coger ustedes el día de mañana si dicen queremos hacer 7 videos, pero no han medido los tiempos en ese plan de grabación? Todo esto sirve para organizar esas ideas y que a la hora de grabar todo esté en su punto. Bueno, ahora entramos. ¿Cómo nace una idea? ¿Cuál es mi objetivo? La lluvia de ideas. ¿Cómo debo contar mi historia? Entonces arranquemos. La lluvia de ideas. La lluvia de ideas es un momento de explosión en donde se nos ocurre un sinnúmero de cosas que nos van a llevar a pensar qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar. Y frente a eso pasamos ya, cuando tenemos esas ideas concretas, entonces ya sacamos una en especial o dos y las mezclamos y empezamos a trazar cuál es el objetivo. Yo tengo esta idea, pero yo con esto tengo el objetivo de enseñar. ¿Qué quiero enseñar? Yo quiero enseñarle a los niños a leer. Yo quiero enseñar yoga a tales personas. Empezamos a circunscribir qué es lo que queremos hacer y eso nos va a permitir empezar a saber qué es lo que va a su alrededor. Entonces ya después de que tenemos el objetivo, entonces contemos la historia. Debo contar mi historia. Cuando hablo de historia no estoy hablando necesariamente de una historia literaria, estoy hablando la forma y el orden en que se van a narrar las situaciones para que tenga un sentido y haya una coherencia. Entonces, por decir, yo estoy haciendo un paso a paso de cómo lograr hacer algo. Si yo quiero leer, tengo que darle un paso a paso. Yo no puedo empezar a poner una cosa muy compleja, sino que tengo que empezar desde algo básico. Y tengo que empezar con una introducción, un nudo y un desenlace. ¿Por qué eso es importante? Porque tú al coger y empezar a mirar que eso tiene ciertos niveles de dificultad, te genera un deseo de cambio. Tú no eres el mismo antes y al final de una historia. Y lo mismo pasa en la educación. Cuando tú entras y empiezas a explicar, no eres el mismo cuando sales. ¿Por qué? Porque adquiriste unos conocimientos. Y esos conocimientos los adquiriste a través de esta forma de contar historias. Entonces, hay que enfocar el tema y confirmar cuál es la idea matriz. En eso hay que tener muy claro para quiénes. El público al cual se quiere llegar con esto. Si son niños, jóvenes, adultos, si tienen una característica especial en cuanto a que son deportistas, son científicos, quieren tener una superación. Entonces, viendo eso, ya saben. Cuando ya tenemos todo eso, vamos a aterrizar la idea. ¿Qué entienden ustedes por aterrizar la idea? Exactamente. Es volver eso concreto, hacerlo realidad. Porque no nos podemos quedar soñando porque si no logramos concretar esa idea, nos vamos a perder el tiempo y nos vamos a frustrar con los resultados. Porque se nos va a volver un desorden,
porque va a haber momentos en que no vamos a tener los elementos para cómo poderlo realizar, porque podríamos decírselo como un ejemplo. Yo quiero hacer unas tomas con 10 helicópteros y viajar a la Luna. ¿Cómo hacemos para viajar a la Luna y en 10 helicópteros? Es una cosa absurda. Entonces, pensemos en cosas viables, cosas que podamos realizar porque no nos podemos desgastar tanto tiempo. Y más ustedes como maestros, que en este momento tienen que estar pensando de una manera ágil cómo comunicamos ese contenido. ¿Y eso para qué? Para que al final no olvidar la promesa de formación. ¿Qué queremos decir con eso? Que si yo me comprometí a enseñarle los primeros pasos a leer, a escribir, a hacer unos ejercicios de yoga, matemáticos, alguna cosa, entonces yo tengo que circunscribirme a eso. Por eso el objetivo que hablamos anteriormente se vuelve tan importante. Bueno, llegamos al punto de qué es el Santo Grial. El Santo Grial está llevado por el marco temático a tratar. Es un resumen de la historia en un párrafo que también lo tratamos como el pitching y lo descubrirás ya que tienes un argumento. El Santo Grial es el argumento. ¿Por qué es tan importante? Porque ese es el que ya te marca el punto de partida y con ese argumento tú ya puedes empezar a recrear esa historia. ¿Por qué? Porque ya sabes de qué se va a tratar, cómo lo vas a manejar. De alguna manera, cuando estamos en este trabajo educativo y hacemos unas diapositivas, hacemos unos videos, unas animaciones, ese es el marco en el que vamos a hacer. Ahí está el argumento. Y cuando decimos es que queremos enseñar, el cómo queremos enseñar nos va a llevar a aumentar esa historia y nos va a pensar a recrear. Entonces, por eso es interesante eso. Ya luego de que tenemos el guión literario o esa historia de lo que tenemos más extensa, porque no confundamos, argumento es simplemente un párrafo, es una idea clara, ya consciente y que tiene un principio, un nudo y un desenlace y va a generar un efecto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para pasar de ese guión literario a ese guión técnico? Primero que es un formato. Es un formato que te va a empezar a dividir por partes lo que viene. Entonces, una primera parte es muy parecido a lo que vimos en el desglose. Entonces, vas a coger y vas a tener primero la secuencia, luego vas a tener plano, luego vas a tener acción, imagen y sonido. Y muchas veces uno deja un recuadro más para marcar tiempos, para marcar situaciones y observaciones. Entonces, esos formatos se pueden hacer a través de varios software, inclusive ya ahora que tenemos la tecnología, que nos va a facilitar esa situación. Entre uno de ellos tenemos el CELT. El CELT es un programa que te permite construir guiones. Cuando tú vas construyendo, vas desarrollando, es como cuando estamos trabajando con los mapas mentales, simplemente que es un mapa mental que te cuenta una historia. Entonces, ese paso del guión literario es una adaptación, lo que llamamos adaptación. Entonces, de acuerdo al desglose, vamos adaptando y en eso vamos a incluir los diálogos también, en caso tal de que los haya, todas las explicaciones, imágenes, todo lo que se necesita. Y los vamos a poner de acuerdo a que en cada toma, en cada situación, podamos llegar a esa conclusión. Bueno, y entonces, en resumen, ¿qué aprendimos? Primero, escribir el guión, desglosarlo y formular tu plan. Eso es lo más fundamental cuando uno tiene ya un guión escrito, escoger, saber cómo va a estar. Porque eso a la larga da tranquilidad y evita la improvisación. El guión te ayuda a que tú puedas lograr un trabajo mucho más profesional y en menos tiempo. Luego, enfocar el tema y confirmar la idea matriz. Nosotros pensamos mucho, tenemos muchas ideas, o sea que tenemos que concentrarnos y no dispersarnos. El guión nos ayuda a centrarnos en esa idea. Luego,
escribimos el argumento. Ahí es donde dialogamos con esos espacios para saber exactamente qué es lo que queremos contar, y eso lo contamos en un solo párrafo o lo damos a entender con un pitch, que el pitch, que no se los acabé de explicar ahora, es un momento en que yo vendo esa idea y cuento y soy capaz de verbalizarla, y que la persona que lo ve me va a entender y va a sentir que es algo motivante. El pitch tiene que ver mucho con la parte de la emoción de contar esa historia. Entonces uno tiene que crear historias emocionantes. Por eso, en esta parte educativa, teniendo en cuenta lo que sabemos ya del PNL, si le metemos emoción, seguramente va a haber un mejor aprendizaje. Entonces, ¿cómo le metemos emoción? Con historias. Entonces, es importante contar historias. Luego, ya pasamos a desarrollar el guión técnico. Bueno, entonces ahora llegamos al momento en que escribe en un minuto que has descubierto con este video cómo lo vas a aplicar a nivel personal, para que tomes nota y te des cuenta que escribiendo vas a sellar ese conocimiento. Así que en un minuto vas a contar cómo, que has aprendido. ¿Listo? Paso el minuto. Luces, cámara, acción. Bueno, vamos a aplicar lo aprendido. Entonces, lo primero es realizar una lluvia de ideas y extraer por lo menos 3 ideas. Una lluvia de ideas, se nos vienen 1000 cosas, y como les había dicho anteriormente, qué bueno que vayan pensando en eso. Qué bueno que vayan trabajando y no dejen para último momento la situación. Si ustedes están acá es porque quieren hacer algo, y si han llegado a este punto es porque no quieren dar vuelta atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar esa lluvia de ideas. Luego, escribir el argumento. Escribir esa idea base que te va a servir para coger, ampliarla y potenciarla de muchas maneras. Y pensarla, como les decía en algún momento, en imágenes, para que eso. Y luego vamos a pasar la CELT. Algunos de ustedes ya saben que CELT. CELT es un software que se encuentra y con el cual vamos a trabajar más adelante. Entonces, interesante que sepan para que vayan cogiendo este programa y vayan mirándolo. Es un programa de descarga gratuita. Bueno, y teniendo en cuenta esto, en el próximo video empezaremos a hablar de algo que es supremamente interesante y es fascinante: los elementos para la producción audiovisual, que a veces pueden ser el coco para muchas cosas. Hablaremos del personal, de la gente que está, o los conocimientos que nos tienen que llevar a nosotros a unas múltiples actividades que, gracias a Dios, en este momento podemos hacerlo así, porque en otro tiempo sería imposible por sus costos, por la cantidad de situaciones. Entonces, aprovechemos que la tecnología nos está dando la oportunidad de entrar en una forma maravillosa de la comunicación, como es el lenguaje audiovisual. Luego, la cámara, las luces, todo lo que es la escenografía, el fondo. Como pueden ver al fondo, tengo ese proyector antiguo, es un proyector Kodak de cine, que ayuda a dar una identidad a este proceso que estoy haciendo. Cuando ustedes ven eso, se están dando cuenta de que soy una persona que trabajo con el cine. Bueno, entonces eso es lo que veremos en el próximo video. Así que sigan atentos, porque el próximo video traerá una gran cantidad de sorpresas. Los espero.